Queridas hermanas, sabemos que como creyentes, cada una de nosotras enfrenta batallas espirituales. A veces estas luchas parecen tan intensas y oscuras que nos sentimos sin fuerzas, sin saber cómo avanzar o cómo vencer esos ataques que buscan robarnos la paz y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hoy quiero decirles algo. No estamos solas en esta batalla. Tenemos un arma poderosa que nos ha sido dada por el Dios Todopoderoso, la oración. Una oración guiada, valiente, llena de fe y respaldada por el Espíritu Santo. En este mensaje vamos a descubrir 7 estrategias poderosas de oración que nos permitirán triunfar en cualquier batalla espiritual. Vamos a aprender cómo orar con autoridad, cómo cubrirnos con la protección divina, cómo usar la palabra de Dios como una espada y cómo caminar cada día guiadas por el Espíritu Santo. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vencer y hoy vamos a aprender cómo utilizarlas de la manera más efectiva. Mis queridas oyentes, les invito a que se queden hasta el final porque este mensaje cambiará su manera de orar y les dará una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar cada lucha con valentía. Dios nos ha llamado a ser más que vencedoras y a través de estas estrategias de oración vamos a caminar en la victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. No importa cuán fuerte sea la batalla que estén enfrentando hoy, quiero que sepan que el Señor está a su lado, que Él les da su fuerza y que la oración es la llave para desatar la victoria en sus vidas. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que puedan seguir recibiendo estos mensajes que fortalecen la fe, que llenan de esperanza y que nos llevan a caminar en el poder del Espíritu Santo. Aquí, en Fortalecidas en Cristo, estamos juntas en esta lucha y juntas aprendemos a ser guerreras en la oración, confiadas en el poder y el amor de nuestro Señor. Queridas hermanas, hoy es el día de levantarse en oración, de tomar la autoridad que Dios les ha dado y de aprender a orar de manera estratégica para vencer. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos y a medida que avanzamos, verán cómo el poder de Dios se manifiesta en sus vidas de una manera nueva y poderosa. Vamos a comenzar esta jornada de oración y victoria juntas. Empecemos. Estrategia número 1. Reconocer la autoridad que tenemos en Cristo. Queridas hermanas, la primera estrategia para triunfar en la batalla espiritual es reconocer la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces, el enemigo intenta hacernos sentir débiles, impotentes o incapaces de enfrentar los desafíos espirituales que se nos presentan. Pero debemos recordar quiénes somos en Cristo y la autoridad que Él nos ha dado. Cuando Jesús murió y resucitó, venció a la muerte, al pecado y a todas las fuerzas del mal. Y como sus hijas, nosotras tenemos parte en esa victoria. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Queridas hermanas, Jesús nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Esto significa que, a través de su nombre, podemos levantarnos y vencer cualquier ataque que el diablo intente lanzar en nuestra contra. La clave está en reconocer y creer en la autoridad que Él nos ha otorgado. No luchamos desde la debilidad, luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó para nosotras en la cruz. No debemos temer al enemigo, porque el poder de Dios en nosotras es mayor que cualquier fuerza que pueda levantarse en nuestra contra. Orar desde la autoridad que tenemos en Cristo implica recordar que somos hijas del Rey de Reyes y que, como sus hijas, tenemos acceso directo a su poder y a su protección. Cuando el enemigo nos ataca con mentiras, dudas, miedos o tentaciones, debemos levantarnos en oración y declarar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, se nos dice que Dios nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado en los lugares celestiales con Él.
Espiritualmente, estamos sentadas junto a Cristo en lugares de autoridad, lo cual significa que no enfrentamos la batalla desde la desesperación, sino desde la posición de victoria que Dios nos ha dado. Cuando oramos, debemos usar el nombre de Jesús con fe y convicción. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, se nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Queridas hermanas, el nombre de Jesús tiene poder, y cuando oramos en su nombre, los poderes del mal tienen que retroceder. No oramos con temor ni con incertidumbre, oramos con la autoridad que viene del nombre que es sobre todo nombre. Debemos declarar que toda mentira, toda opresión y todo obstáculo que el enemigo intente poner delante de nosotras se cae en el nombre de Jesús. Reconocer nuestra autoridad en Cristo también significa no aceptar las mentiras del enemigo. Muchas veces, el diablo intentará susurrarnos al oído que no somos lo suficientemente buenas, que estamos solas o que Dios no nos escucha. Pero debemos recordar que esas son mentiras. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Queridas hermanas, cuando reconocemos nuestra autoridad y nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo con la certeza de que Él tiene que huir. La autoridad no proviene de nuestra fuerza personal, sino del Espíritu Santo que vive en nosotras, y esa autoridad es más poderosa que cualquier ataque que el enemigo pueda lanzar. La oración desde la autoridad en Cristo también implica proclamar la victoria, incluso antes de verla manifestada. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando enfrentamos una batalla espiritual, debemos orar con confianza, sabiendo que Dios ya ha vencido y que su victoria está garantizada. No se trata de lo que sentimos en el momento, sino de lo que Dios ha prometido en su palabra. Al declarar su verdad y su victoria, alineamos nuestras palabras con la autoridad de Cristo y abrimos la puerta para que el poder de Dios se manifieste en nuestra situación. Queridas oyentes, hoy quiero animarlas a reconocer la autoridad que tienen en Cristo Jesús. No caminen en temor, no permitan que el enemigo las haga sentir débiles o derrotadas. Ustedes son hijas del Dios Altísimo. Han sido compradas con la sangre de Cristo y el Espíritu Santo vive en ustedes. Cuando oren, oren desde esa posición de autoridad, sabiendo que Dios las ha llamado a vivir en victoria, a vencer toda obra del enemigo y a caminar en el poder del Espíritu Santo. Que puedan levantar su voz en oración y decir con convicción: «En el nombre de Jesús, tengo autoridad sobre toda fuerza del mal y declaro la victoria de Dios sobre mi vida». Que el Espíritu Santo nos guíe a vivir en la autoridad que tenemos en Cristo, a orar con confianza y a enfrentar cada batalla sabiendo que el poder de Dios está con nosotras. Que podamos decir con convicción: «Señor, reconozco la autoridad que me has dado a través de Cristo y oro desde esa autoridad, sabiendo que tú eres mi fuerza y mi victoria». Número 2. Cubrirnos con la armadura de Dios. Queridas hermanas, la segunda estrategia para triunfar en la batalla espiritual es cubrirnos cada día con la armadura de Dios. En este mundo enfrentamos una lucha espiritual constante. El enemigo no descansa y busca atacarnos de diversas maneras, pero Dios, en su amor, nos ha provisto de una armadura espiritual que nos protege y nos permite estar firmes ante cualquier ataque. Ponerse la armadura de Dios no es un acto físico, sino un acto espiritual y consciente de prepararnos para la batalla y de vivir con la protección que el Señor nos ha dado. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, el apóstol Pablo nos describe la armadura de Dios y nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridas hermanas, la armadura de Dios es nuestra defensa ante las fuerzas espirituales del mal, y cubrirnos con ella cada día nos permite enfrentar cada situación con fortaleza y confianza. No podemos permitirnos enfrentar la batalla sin estar vestidas adecuadamente. La armadura de Dios incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el Espíritu. Cubrirnos con la armadura de Dios cada día implica comenzar nuestra jornada de manera intencional, reconociendo que estamos en una batalla espiritual y que necesitamos la protección y la fortaleza que solo Dios puede darnos. Cuando nos levantamos, podemos hacer una oración pidiendo al Señor que nos vista con su armadura. Señor, hoy me cubro con tu verdad, con tu justicia, con la paz del Evangelio, con la fe, con la salvación y con tu palabra. Protégeme y guíame en este día, y que todo lo que haga sea para tu gloria. De esta manera estamos declarando nuestra confianza en la protección de Dios y alineando nuestro corazón con su voluntad. Queridas hermanas, hoy quiero animarlas a no salir a la batalla sin estar vestidas con la armadura de Dios. Cada pieza tiene un propósito específico y cada una de ellas es esencial para protegernos y permitirnos luchar con valentía. Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer, y su armadura es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Que podamos levantarnos cada día y vestirnos con su armadura, sabiendo que con Dios estamos protegidas y listas para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Que el Espíritu Santo nos guíe a ponernos la armadura de Dios cada día, a depender de su protección y a confiar en su fuerza. Que podamos decir con convicción: Señor, hoy me cubro con tu armadura. Estoy lista para enfrentar la batalla, porque tú eres mi protección, mi fuerza y mi escudo. Número 3. Orar la palabra de Dios. Queridas hermanas, la tercera estrategia para triunfar en la batalla espiritual es orar la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro que leemos para obtener conocimiento, es una espada poderosa, viva y eficaz que debemos usar en nuestras oraciones para enfrentar las mentiras del enemigo y para declarar la verdad y las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Cuando oramos la palabra, estamos hablando con la autoridad y el poder que viene directamente de Dios, y eso tiene un impacto tremendo en el mundo espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridas hermanas, la palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual, y al orarla, estamos atacando directamente las fuerzas de las tinieblas con el arma más poderosa que tenemos. El enemigo no puede resistir la verdad de la Escritura, porque la palabra de Dios tiene el poder de romper ataduras, de traer libertad y de manifestar el propósito de Dios. Orar la palabra de Dios implica tomar versículos específicos y usarlos en nuestras oraciones, declarando lo que Dios ya ha prometido. Por ejemplo, cuando estamos pasando por momentos de temor, podemos orar basándonos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridas hermanas, cuando tomamos este versículo y lo oramos, estamos recordándonos a nosotras mismas y recordándole al enemigo que no estamos solas, que Dios está con nosotras y que Él nos sostiene y nos fortalece. Al orar la palabra, no solo nos afirmamos en la verdad de Dios, sino que también alineamos nuestra fe
con lo que Él ya ha dicho. Orar la palabra de Dios también significa declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestras circunstancias. En momentos de debilidad, podemos orar el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración poderosa que nos recuerda que no estamos limitadas por nuestras propias fuerzas, sino que el poder de Cristo está disponible para nosotras. El enemigo intentará hacernos sentir incapaces, pero al orar la palabra, reafirmamos nuestra fe en la capacidad de Dios y no en la nuestra. El ejemplo de Jesús en el desierto es un gran modelo de cómo usar la palabra en la batalla espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo, cada vez que el enemigo intentaba confundirle o tentarle, Jesús respondió con la Escritura diciendo: «Escrito está». Queridas hermanas, Jesús nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa contra los ataques del enemigo. Cuando sentimos que el enemigo nos está atacando con mentiras, con tentaciones o con acusaciones, debemos levantarnos y responder como lo hizo Jesús, con la palabra de Dios. Al decir «escrito está», estamos dejando claro que nuestras vidas no están basadas en lo que el enemigo dice o en lo que sentimos en el momento, sino en lo que Dios ha declarado en su palabra. Orar la palabra de Dios también nos permite alinear nuestros pensamientos con la verdad divina. Muchas veces, nuestras emociones y pensamientos pueden estar fuera de control, llevándonos a la ansiedad, al miedo o a la desesperanza. Pero cuando oramos la palabra, estamos reemplazando esos pensamientos con la verdad de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos insta a «transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Queridas hermanas, la palabra de Dios renueva nuestra mente, cambia nuestra perspectiva y nos llena de la paz y la esperanza que necesitamos para enfrentar cada batalla. Al orarla, permitimos que la verdad de Dios sea la que gobierne nuestros pensamientos y nuestras emociones. Otra forma poderosa de orar la palabra de Dios es personalizando los versículos. Podemos tomar una promesa y hacerla personal, mencionando nuestro nombre o la situación específica que estamos atravesando. Por ejemplo, en el Salmo 23, podemos orar: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo». Al personalizar la Escritura, estamos trayendo las promesas de Dios directamente a nuestra situación, haciendo de su palabra nuestra declaración de fe y esperanza. Queridas oyentes, hoy quiero animarlas a incorporar la palabra de Dios en sus oraciones. La Biblia no es un libro estático, es viva y eficaz, y cuando oramos la palabra, estamos liberando el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Número 4. Interceder por otros y por nosotras mismas. Queridas hermanas, la cuarta estrategia para triunfar en la batalla espiritual es la intercesión. Interceder significa ir delante de Dios en oración, no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otros. Es una de las formas más poderosas en las que podemos participar en la obra del Señor, porque cuando intercedemos, estamos presentando las cargas y las luchas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como las nuestras propias, delante del trono de gracia. La intercesión tiene el poder de cambiar situaciones, de romper cadenas y de traer esperanza y libertad a quienes lo necesitan. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Queridas hermanas, nuestra oración tiene poder cuando la hacemos con un corazón sincero y justo, confiando en el poder de Dios para obrar. La intercesión es una herramienta que nos permite actuar como una barrera espiritual, levantándonos a favor de aquellos que necesitan apoyo en la batalla.
Muchas veces, nuestros hermanos y hermanas pueden estar enfrentando momentos de debilidad, de dolor o de duda, y nuestras oraciones pueden ser el soporte que necesitan para mantenerse firmes. Interceder por otros es un acto de amor, es una forma de servir y de cuidar de nuestros hermanos en la fe. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, después de hablar de la armadura de Dios, Pablo nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Queridas hermanas, somos llamadas a velar y a orar por todos los santos, a estar atentas a las necesidades de nuestra comunidad de fe y a presentar esas necesidades delante del Señor. Cuando intercedemos, estamos llevando la carga junto con otros, tal como Cristo llevó nuestras cargas en la cruz. Interceder por nosotras mismas también es una parte esencial de la batalla espiritual. No podemos descuidar nuestra propia alma mientras oramos por los demás. Debemos ser conscientes de nuestras propias luchas y debilidades y presentarlas delante del Señor con humildad y sinceridad. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Queridas hermanas, Dios quiere escuchar nuestras peticiones, quiere que llevemos nuestras cargas a Él, porque Él es nuestro Padre y cuida de nosotras. Orar por nosotras mismas no es egoísta, es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para vivir en victoria cada día. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a interceder. Muchas veces no sabemos exactamente cómo orar o qué palabras usar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotras con gemidos indecibles. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Queridas hermanas, podemos confiar en que el Espíritu Santo está a nuestro lado, guiándonos en nuestra intercesión y ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. A veces, una simple palabra, un suspiro o un gemido en oración son suficientes, porque el Espíritu traduce nuestro corazón al Padre. Interceder también implica perseverancia. La batalla espiritual no siempre se gana con una sola oración. Muchas veces se necesita persistir, volver una y otra vez al Señor hasta ver la respuesta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente, que no dejaba de pedir justicia hasta que la recibió. Esta parábola nos enseña la importancia de ser persistentes en la oración, de no rendirnos y de confiar en que Dios escucha cada una de nuestras súplicas. Queridas hermanas, cuando intercedemos, no debemos desmayar. Puede que no veamos la respuesta inmediatamente, pero debemos confiar en que Dios está obrando y que su tiempo es perfecto. La intercesión también nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. Cuando oramos por otros, comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Comenzamos a sentir su amor y su compasión por las personas que nos rodean. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús nos dio un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Queridas hermanas, interceder es una forma práctica de mostrar ese amor. Es llevar las cargas de nuestros hermanos delante de Dios y confiar en que Él tiene el poder para obrar en sus vidas. Mis queridas oyentes, hoy quiero animarlas a convertirse en intercesoras valientes y perseverantes. Dios escucha nuestras oraciones y nuestra intercesión puede cambiar la vida de aquellos que amamos. Número 5. Reprender y resistir al enemigo en el nombre de Jesús. Queridas hermanas, la quinta estrategia para triunfar en la batalla espiritual
es reprender y resistir al enemigo en el nombre de Jesús. El enemigo, que es Satanás, busca destruirnos, hacernos caer y robar nuestra paz. Él constantemente intenta atacarnos con mentiras, tentaciones y desesperanza. Pero nosotras tenemos una poderosa herramienta que nos fue otorgada por nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de su nombre. El nombre de Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre, y cuando usamos su nombre, todo poder de las tinieblas tiene que retroceder. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Queridas hermanas, resistir al diablo no es un acto pasivo, es un acto de valentía y de fe. Dios nos ha dado la autoridad para resistir al enemigo, y cuando lo hacemos con firmeza, con fe y en el nombre de Jesús, el enemigo tiene que huir. Reprender al diablo no se trata de tener miedo o de luchar con nuestras propias fuerzas. Se trata de confiar en el poder del nombre de Jesús y saber que estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso. El nombre de Jesús tiene poder, porque es el nombre que representa la victoria sobre el pecado y la muerte. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, se nos dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra». Queridas hermanas, el enemigo tiene que someterse al nombre de Jesús, y esto significa que, cuando enfrentamos la batalla espiritual, podemos declarar ese nombre con autoridad y confianza. No hay nada que el enemigo tema más que el poder de Cristo manifestado a través de nuestras vidas. Reprender al enemigo significa identificar los ataques y las mentiras que él nos lanza, y rechazarlos con la autoridad que nos da Jesús. Muchas veces, el enemigo intentará hacernos creer que somos débiles, que estamos solas, o que Dios no está con nosotras. Pero debemos aprender a reconocer esas mentiras y reprenderlas inmediatamente. Debemos decir: «En el nombre de Jesús, rechazo esta mentira. Yo soy hija de Dios, y mi Padre está conmigo». Cuando declaramos el nombre de Jesús, las tinieblas tienen que disiparse, y la luz de Dios comienza a llenar cada rincón de nuestra mente y nuestro corazón. Resistir al enemigo también significa permanecer firmes en la fe, no dejar que el miedo, la duda o las circunstancias nos hagan retroceder. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». Queridas hermanas, el enemigo siempre buscará a quien devorar, pero Dios nos llama a estar firmes, a no dejarnos amedrentar y a resistir con fe. La resistencia no siempre implica hacer algo activo. A veces, simplemente permanecer en pie, aferradas a las promesas de Dios, es suficiente para hacer retroceder al enemigo. Reprender al enemigo también se hace con la palabra de Dios. Como vimos en puntos anteriores, la palabra de Dios es nuestra espada. Cuando el enemigo se levantó contra Jesús en el desierto, Jesús lo reprendió citando las Escrituras, diciendo: «Escrito está». En la batalla espiritual, debemos usar las promesas de Dios como nuestra defensa y nuestra declaración de fe. Si el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo, podemos decir: «Escrito está, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Cuando usamos la palabra de Dios, estamos declarando la verdad, y el enemigo no tiene opción más que retroceder. El Espíritu Santo también nos ayuda a resistir. No estamos solas en la batalla. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para enfrentar los ataques del enemigo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, se nos dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotras. Queridas hermanas, el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotras,
y Él nos capacita para resistir cualquier ataque que el enemigo intente lanzarnos. Cuando sentimos que estamos en medio de una batalla difícil, podemos clamar al Espíritu Santo para que nos llene de su poder y nos ayude a mantenernos firmes. Queridas oyentes, hoy quiero animarlas a no tener miedo del enemigo, sino a levantarse con valentía, en el nombre de Jesús, para reprender y resistir cualquier ataque. No estamos indefensas. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos la autoridad que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Que podamos usar esa autoridad con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada en la cruz y que el poder de Dios está con nosotras. Número 6. Buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. Queridas hermanas, la sexta estrategia para triunfar en la batalla espiritual es buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o una presencia que sentimos de vez en cuando. Él es una persona divina, nuestro consolador y guía, que habita en nosotras para darnos dirección, sabiduría y poder en cada situación que enfrentamos. Para triunfar en las luchas espirituales, debemos aprender a depender completamente de su guía, a buscar su consejo y su dirección en cada decisión y en cada batalla que enfrentamos. Jesús mismo nos prometió que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotras para ayudarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Queridas hermanas, el Espíritu Santo está con nosotras para siempre, y su papel es guiarnos en toda verdad, darnos entendimiento y fortalecernos en las áreas donde somos débiles. Muchas veces enfrentamos batallas que parecen imposibles de vencer con nuestras propias fuerzas, pero cuando nos rendimos a la guía del Espíritu Santo, descubrimos que con su ayuda todo es posible. Buscar la guía del Espíritu Santo significa estar en comunión constante con Él. No se trata solo de buscar su ayuda en momentos de emergencia. Se trata de vivir cada día con la disposición de escuchar su voz y de ser dirigidas por Él. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Queridas hermanas, como hijas de Dios, debemos ser guiadas por su Espíritu. En cada decisión, por pequeña que parezca, debemos aprender a decir: «Espíritu Santo, guíame, muéstrame el camino correcto. Ayúdame a discernir cuál es tu voluntad». La dependencia del Espíritu Santo no es una señal de debilidad, es una muestra de sabiduría, porque reconocemos que necesitamos su ayuda y su dirección para vivir en victoria. El Espíritu Santo nos guía a través de la paz. Una de las formas en las que el Espíritu nos habla es a través de una profunda paz interior. Cuando estamos tomando decisiones o enfrentando situaciones, la paz del Espíritu es una señal de que estamos en el camino correcto. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Queridas hermanas, la paz del Espíritu es como una brújula. Cuando estamos alineadas con la voluntad de Dios, esa paz nos guía y nos guarda. Si sentimos inquietud, ansiedad o confusión, es una señal de que necesitamos detenernos y buscar más al Señor para recibir claridad y dirección. El Espíritu Santo también nos habla a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, el Espíritu trae revelación y comprensión. Él ilumina las Escrituras y nos muestra cómo aplicarlas a nuestra vida diaria. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir».
Queridas hermanas, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, y esa verdad está en la palabra de Dios. Cada vez que necesitamos dirección, podemos acudir a la Escritura y el Espíritu nos revelará lo que necesitamos saber. La oración es otro medio para buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o cuando sentimos que estamos en medio de una batalla espiritual, debemos acudir en oración y pedir al Espíritu Santo que nos muestre el camino. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Queridas hermanas, cuando buscamos la guía del Espíritu Santo en oración, Él nos da sabiduría, nos da dirección y nos muestra el camino que debemos seguir. Debemos estar dispuestas a orar y a esperar su respuesta, confiando en que Él siempre tiene la mejor solución para nuestras necesidades. El Espíritu Santo también nos habla a través de la voz interior, esa impresión en el corazón que nos lleva a tomar decisiones correctas. Aprender a escuchar esa voz interior requiere sensibilidad y práctica, y requiere estar en constante comunión con el Espíritu. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, se nos dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él». Queridas hermanas, el Espíritu Santo es quien nos dice: «Este es el camino, andad por él». Debemos estar atentas, con un corazón dispuesto a obedecer y con oídos espirituales que buscan escuchar la voz de nuestro guía. Número 7. Orar con fe y sin dudar. Queridas hermanas, la séptima y última estrategia para triunfar en la batalla espiritual es orar con fe y sin dudar. La oración efectiva se basa en la fe. Es un acto de creer firmemente que Dios escucha, que Él tiene el poder para obrar y que su voluntad es buena y perfecta. Sin fe, nuestra oración se convierte en palabras vacías, pero cuando oramos con una fe genuina, movemos el corazón de Dios y abrimos la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Queridas hermanas, cuando oramos, debemos creer que Dios ya ha comenzado a actuar. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muchas veces no veremos la respuesta de inmediato, pero debemos confiar en que Dios está obrando detrás de las escenas y que Él siempre tiene un propósito en su tiempo y en su respuesta. Orar con fe y sin dudar significa confiar en el carácter de Dios. Debemos recordar que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas y que nunca nos abandona. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, se nos dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». Queridas hermanas, la duda nos impide recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotras. No podemos permitir que el miedo o la incertidumbre nos hagan tambalear. Debemos aferrarnos a la verdad de que Dios escucha cada una de nuestras oraciones y que su voluntad siempre es para nuestro bien. La fe también implica perseverancia. Muchas veces el enemigo intentará hacernos desistir. Nos susurrará que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que Dios no va a responder, pero debemos perseverar. Jesús contó la parábola de la viuda insistente, Lucas capítulo 18, para enseñarnos a orar sin cesar y sin perder el ánimo. La viuda no se rindió hasta que recibió justicia, y Jesús nos anima a tener la misma actitud. Nuestra fe no se mide solo por nuestras palabras,
sino también por nuestra persistencia. Aunque no veamos la respuesta inmediatamente, debemos seguir orando, confiando en que Dios está escuchando y que Él responderá en su tiempo perfecto. Orar con fe y sin dudar también significa orar conforme a la voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, se nos dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». Queridas hermanas, la fe no es insistir en lo que nosotras queremos, sino confiar en que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotras. Esto requiere humildad y una rendición total al plan de Dios, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Cuando oramos con fe, lo hacemos con la certeza de que Dios sabe lo que es mejor y de que su respuesta, sea cual sea, es la mejor para nosotras. Declarar las promesas de Dios en nuestras oraciones es una forma poderosa de fortalecer nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado y cuando oramos podemos recordar esas promesas y traerlas delante del Señor. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento difícil y sentimos que nuestras fuerzas se agotan, podemos orar con el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Queridas hermanas, al orar la palabra de Dios, estamos afirmando nuestra fe en lo que Él ha dicho, y eso fortalece nuestra confianza en su respuesta. Orar con fe también implica gratitud anticipada. La fe no espera ver la respuesta para agradecer a Dios. La fe agradece desde antes, creyendo que Dios ya está obrando. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos dice que nuestras peticiones deben ser presentadas con acción de gracias. Queridas hermanas, dar gracias a Dios incluso antes de ver la respuesta es una demostración de nuestra confianza en su fidelidad. Al agradecer por lo que aún no hemos visto, estamos declarando que creemos en su poder y que confiamos en su bondad. Queridas oyentes, hoy quiero animarlas a orar con una fe inquebrantable. No permitamos que la duda nos robe lo que Dios tiene para nosotras. Si el enemigo intenta llenarnos de inseguridad o miedo, levantémonos y declaremos la verdad de Dios con convicción. Dios es fiel y Él escucha cada una de nuestras oraciones. Que podamos orar siempre con la certeza de que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, quien nos ama más de lo que podemos imaginar y que está obrando en cada detalle de nuestras vidas. Queridas hermanas, hemos recorrido juntas un camino poderoso de estrategias de oración que nos equipan para vencer en cada batalla espiritual. Hemos aprendido a reconocer la autoridad que tenemos en Cristo, a vestirnos con la armadura de Dios, a orar su palabra, a interceder por otros, a reprender al enemigo, a buscar la guía del Espíritu Santo y a orar con fe inquebrantable. Hoy sabemos que en cada lucha y en cada desafío tenemos las herramientas y la fortaleza necesarias para vencer, no porque seamos fuertes por nosotras mismas, sino porque el poder de Dios está con nosotras. Quiero que recuerden que Dios está siempre a su lado, que cada una de ustedes tiene un propósito divino que el enemigo no podrá destruir mientras se mantengan firmes en la oración, confiadas en el poder del Señor. No permitan que el temor, la duda o las circunstancias les roben la paz. Ustedes son hijas del Dios Altísimo, guerreras que han sido llamadas a caminar en victoria. La oración no es solo una parte de nuestra vida espiritual, es la clave para mantenernos conectadas con el Padre, para recibir su guía y para experimentar su poder en cada situación. Mis queridas oyentes, les animo a que pongan en práctica cada una de estas estrategias de oración. Sean valientes, perseveren y recuerden que la oración es la clave para desatar el poder de Dios en sus vidas. No se rindan, porque Dios escucha cada una de sus oraciones y está trabajando en su favor, incluso cuando no lo vean. La fe
es confiar sin ver, y cada oración que ustedes elevan al cielo está siendo recogida por un Padre que las ama incondicionalmente y que siempre tiene el mejor plan para ustedes. Si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, les invito a compartirlo con otras mujeres que también necesiten aprender a triunfar en la batalla espiritual. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que puedan seguir recibiendo palabras de aliento y enseñanza que fortalecerán su vida de fe. Aquí, en Fortalecidas en Cristo, seguimos avanzando juntas, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y caminando en la victoria que ya nos ha dado. Queridas hermanas, hasta el próximo video, Dios mediante. Que el Señor las llene de su paz, de su poder y de su presencia cada día más. Que el Espíritu Santo sea siempre su guía y su consuelo, y que puedan caminar cada día confiadas en el amor y la protección de nuestro Dios. Hasta pronto, sigan adelante y nunca olviden que la batalla es del Señor y que, con Él, siempre somos más que vencedoras.